Era una mañana de lunes cuando Martín Echeverría, de 46 años, salió de su casa vestido con su habitual traje azul marino a medida y con su reloj suizo reluciendo en la muñeca. Residente de una mansión enorme en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, vivía rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero había un detalle que nunca escapaba a la mirada de quienes lo conocían de cerca: la forma en que miraba a su hijo Santiago. Un niño de 9 años, dueño de una curiosidad infinita, sonrisa ladeada y una risa capaz de derretir incluso al ejecutivo más frío. Para Martín, ese chico era lo único que realmente daba sentido a su vida. Su día a día consistía en reuniones, decisiones millonarias y cenas con inversionistas, pero cada tarde, al regresar a casa, dejaba todo para jugar videojuegos con su hijo o inventar historias sobre astronautas, superhéroes o dragones de 3 cabezas. En ese momento, todo parecía encajar. Echeverría Inmuebles acababa de registrar su mayor ganancia trimestral, los periódicos lo apodaban el rey del concreto, y él acababa de rechazar una oferta de compra millonaria de un grupo extranjero. Sin embargo, había una sombra moviéndose tras bambalinas, y Martín, demasiado centrado en proteger su imperio, no la percibió. Fue en una noche sofocante de viernes cuando todo se vino abajo. La mansión, construida con mármol italiano y detalles en roble, se convirtió en cenizas en menos de una hora. El fuego se inició en el piso superior, donde dormía Santiago. Cuando Martín llegó, guiado por una llamada desesperada de la ama de llaves, las llamas ya lo habían consumido todo. Los bomberos, que lucharon hasta el amanecer, afirmaron que nadie podría haber sobrevivido en esa habitación. Sin embargo, el cuerpo nunca fue encontrado. Y eso, más que cualquier confirmación oficial, comenzó a corroer a Martín desde dentro. Martín se aisló durante días, luego semanas, nadie volvió a verlo salir. El departamento temporal en Polanco donde se refugió parecía un mausoleo moderno, silencioso, frío y sumido en penumbras constantes incluso de día. Las paredes, antes blancas, se fueron oscureciendo con el humo del incienso que encendía frente a la última foto de su hijo, colocada en un altar improvisado con juguetes y recortes de prensa de la tragedia. No comía bien, dormía poco y sobrevivía a base de café y tranquilizantes. Canceló reuniones, sus socios comenzaron a preocuparse, pero nadie se atrevía a presionarlo. Lo que dolía no era solo la pérdida, era el vacío dejado por algo incompleto. Era como si el silencio de ese incendio gritara más fuerte que cualquier llanto. Y en el fondo, había una duda que se negaba a enfrentar: ¿por qué el cuerpo de Santiago nunca apareció? Fue entonces, una tarde lluviosa, mientras recalentaba por tercera vez la misma taza de café olvidada en el microondas, que sonó el timbre. Martín no solía atender la puerta, pero algo en la insistencia lo sacó de su letargo. Al abrir, se encontró con un niño flaco de unos 11 o 12 años, empapado, vestido con una chaqueta 2 tallas más grande y unos tenis gastados que hacían ploc a cada paso. Colgando del cuello, como un amuleto, llevaba una cámara analógica antigua, de esas que parecían haber sobrevivido guerras. El niño se presentó con voz temblorosa: me llamo Nico, y yo vi lo que pasó en su casa. Creo que su hijo no murió. Martín se paralizó. Fue como si el aire se escapara de la habitación. Se quedó inmóvil, mirándolo como intentando discernir si aquello era real o un delirio de su mente en duelo. Martín dejó entrar al niño casi sin pensar. Nico inspeccionaba todo con ojos de quien no está acostumbrado al lujo, tocaba los muebles con la punta de los dedos, como si pudiera dañarlos solo con el tacto. Se sentó en el sofá encogido, como si esperara una reprimenda por estar ahí. Sacó de su bolsillo un sobre arrugado y se lo entregó a Martín, quien, con manos temblorosas, extrajo una sola fotografía. La imagen, borrosa por el movimiento y la escasa luz, mostraba una figura pequeña siendo subida a una furgoneta oscura por 2 hombres enmascarados. El detalle que detuvo el corazón de Martín fue la camiseta azul con estampado de dinosaurio, la favorita de Santiago, la misma que llevaba la noche del incendio. Por unos segundos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era un sueño. No era invención. Era real. Nico explicó a trompicones, como quien teme no ser creído. Contó que vivía en la calle, dormía cerca de la plaza a 2 cuadras de la mansión,
y que esa noche había subido al techo de una escuela para buscar señal en su viejo celular. Desde allí vio las llamas y, antes de que el fuego lo consumiera todo, presenció cómo se llevaban al niño. Dijo que tomó la foto con la cámara que encontró en la basura semanas atrás y que solo tuvo valor para presentarse ante Martín después de mostrársela a un señor que le dio comida y le dijo que debía hacer lo correcto. Martín, aún incrédulo, sintió algo que no experimentaba desde el incendio: esperanza. Pero junto con ella, llegó el miedo. Si aquello era verdad, ¿por qué alguien secuestraría a Santiago? ¿Y qué harían con él? Martín sabía que no podía llevar la foto a la policía, no sin alertar a quienes estuvieran detrás de todo. Su instinto empresarial, el mismo que le permitía detectar traiciones en reuniones, ahora se activaba por algo mucho más visceral: su hijo. Pasó la noche analizando la imagen, ampliando detalles y cruzando notas con posibles enemigos y viejas rencillas. En ese proceso recordó a alguien: Valeria Mendieta, ex policía e investigadora privada de fama intachable, con quien había coincidido años atrás durante una auditoría. A la mañana siguiente, con ojeras profundas y la misma ropa del día anterior, Martín llamó a Valeria con voz ronca y directa: Valeria, necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. Puede estar vivo. Valeria apareció horas después, vistiendo su desgastada chaqueta de cuero, el cabello recogido en un moño apresurado y cargando una carpeta repleta de papeles que parecían extraídos de otras investigaciones en curso. Era el tipo de persona que hablaba poco pero observaba mucho. Cuando Nico relató su versión ante ella, Valeria no mostró asombro alguno, solo sacó una lupa de su bolso y examinó la foto con detenimiento, haciendo preguntas precisas y directas, propias de quien desarma mentiras con cada palabra. Al finalizar, miró a Martín sin rodeos y dijo: si esto es lo que parece, no perdiste a tu hijo. Alguien te lo arrebató. Y no fue un accidente. Fue la primera vez desde el incendio que Martín sintió la tristeza ceder terreno a la ira. Ira y urgencia. Y por primera vez, supo que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para recuperar a Santiago. Valeria se puso manos a la obra con una velocidad que sorprendió incluso a Martín. En menos de 24 horas, había conseguido grabaciones de cámaras de seguridad cercanas a la mansión la noche del incendio, gracias a un contacto en la policía que filtró vídeos no divulgados. Muchos estaban borrosos o dañados, pero uno captó la atención: una van negra que pasaba 2 veces por la calle, antes y después de que comenzaran las llamas. Aunque la placa era ilegible, Valeria anotó la ruta y cruzó horarios, rastreando movimientos sospechosos en tiempo real. Mientras tanto, Nico, cada vez más cómodo en el apartamento, ayudaba con lo que podía. Tenía la mirada alerta de quien creció entre peligros, capaz de leer intenciones solo observando gestos y objetos que la mayoría pasaría por alto. Martín comenzó a ver en Nico una valentía inesperada. El niño dormía en el sofá, con la cámara siempre colgando del cuello como un talismán que lo conectaba al mundo. Por las noches, mientras Valeria revisaba archivos y Martín repasaba viejos contactos, Nico compartía relatos de su vida en la calle, cómo los adultos le prometían ayuda para luego desaparecer y cómo había aprendido a sobrevivir solo desde los 7 años. Aquel convivir fue transformando a Martín de manera silenciosa. Él, que había medido su grandeza en cifras y edificios, empezó a comprender la nobleza contenida en la lealtad callada de un niño de la calle. La pérdida seguía latiendo con fuerza, pero ahora había un propósito que lo impulsaba. Juntos formaban un trío improbable: el magnate millonario, la investigadora escéptica y el chico con una cámara vieja. Pero había algo que los unía de forma visceral: la búsqueda de justicia, cada uno por motivos diferentes. Valeria tiró de varios hilos y encontró una pista crucial: una propiedad rural en las afueras de Cuernavaca registrada a nombre de una empresa fachada vinculada a Héctor Salazar, el socio de Martín. Salazar había abandonado la compañía justo antes de la tragedia tras una disputa no divulgada, supuestamente para emprender su propio negocio. Sin embargo, los nuevos datos sugerían algo mucho más oscuro. Decidieron que era hora de visitar la finca. Era arriesgado, pero Martín no dudó. Condujeron 3 horas en un auto alquilado hasta llegar a un terreno rodeado de árboles densos y cercas oxidadas. Alcanzaron la propiedad al atardecer, observando desde lejos con binoculares.
Vieron a 2 guardias armados patrullando y un portón custodiado por cámaras de vigilancia. Valeria grabó todo. Nico, inquieto en el asiento trasero, preguntó en voz baja, ¿crees que Santiago esté ahí? Martín apretó los puños sobre sus rodillas, respirando hondo, incapaz de articular respuesta. La noche siguiente, Valeria sugirió regresar a la ciudad para planear con calma, pero Martín se negó, cada minuto contaba. Decidieron actuar esa misma noche. Pasaron el día observando los turnos de vigilancia y trazaron un plan sencillo. Valeria desactivaría la cerca eléctrica por la parte trasera, Martín entraría por un acceso lateral con la cámara oculta en el bolsillo y Nico permanecería en el coche listo para alertar o grabar cualquier anomalía. Al caer la oscuridad, el trío se posicionó. Martín escaló el muro con dificultad, ensuciando su traje y cortándose la mano en un hierro oxidado. Encontró una puerta lateral sin llave y entró en silencio. El interior era amplio, silencioso, con olor a madera antigua y humedad. Al fondo de un pasillo, una puerta metálica entreabierta dejó escapar un susurro, «Papá». Martín empujó la puerta con fuerza y lo vio, Santiago, sentado en un rincón, sucio, más delgado, pero vivo. El niño corrió hacia él con lágrimas en los ojos, y Martín lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba, como si ese instante pudiera borrar todo el dolor acumulado. Pero el reencuentro duró apenas segundos, desde el exterior algo comenzaba a torcerse. Desde el cerro donde hacía de vigía, Nico percibió un vehículo negro acercándose a gran velocidad. No era patrulla ni coche particular común, era blindado, con vidrios oscuros y faros apagados. Con el corazón acelerado, intentó llamar a Valeria, pero el móvil solo daba buzón de voz. Decidió actuar, sacó su cámara y emprendió la carrera cuesta abajo, dejando atrás el sonido de pasos apresurados. Cerca del portón, vio a uno de los guardias siendo empujado con violencia por un hombre alto de traje oscuro y mirada glacial, Ernesto Villarreal. El magnate inmobiliario, célebre en portadas de revista, se revelaba ante él como el arquitecto de la pesadilla de Martín. Dentro de la propiedad, Martín intentaba salir cargando a Santiago cuando se topó con Valeria en un pasillo. Ella acababa de descubrir un cuarto repleto de archivos, discos duros y documentos que vinculaban la finca a la red de empresas fantasma de Villarreal. Era la prueba definitiva. Salieron apresurados, pero al llegar a la salida lateral se encontraron cara a cara con Villarreal y 2 guardaespaldas armados. Villarreal levantó el mentón con desdén y dijo, «¿Creíste que podrías vencerme con una foto borrosa y un chico de la calle?» Valeria se interpuso, sacando discretamente su arma oculta en la bota, lista para defender a Martín y Santiago. Un sonido seco rompió la tensión, el obturador de la cámara de Nico. Villarreal giró furioso, ordenando a sus hombres atrapar al niño. Uno de los guardaespaldas avanzó, pero Nico, pequeño y veloz, se lanzó a correr, saltando una muralla y desapareciendo entre los arbustos, dejando solo el último destello de su flash. Aprovechando la distracción, Valeria disparó al aire para ganar segundos. Martín, con Santiago en brazos, corrió tras ella y escaparon por detrás de un galpón, encontrando una salida secundaria hacia un terreno abandonado. Ya a salvo, esperaron con el corazón en la garganta hasta reunirse con Nico, quien emergió minutos después, con el rostro rasguñado pero la cámara intacta. «Está todo aquí», dijo con voz temblorosa. Regresaron a la ciudad esa misma madrugada en un auto alquilado diferente. Valeria coordinó con un fiscal de confianza la entrega de las pruebas, las fotos, vídeos y discos duros, asegurando protección para los 3. En los días siguientes, la historia estalló en los medios, magnate arrestado tras operativo por red de corrupción y secuestro infantil. Ernesto Villarreal fue detenido sin derecho a fianza. Pero para Martín, nada era más importante que el tesoro que ahora sostenía en brazos, su hijo vivo. La vida de Martín cambió radicalmente. No volvió a las reuniones interminables ni a las llamadas con inversionistas. Pasaba cada día junto a Santiago, quien comenzó terapia para procesar el trauma. El niño hablaba poco de lo ocurrido, pero sus ojos mostraban una madurez dolorosa. Martín, por su parte, reconstruía su hogar no con mármol, sino con afecto. Aprendió a cocinar platos sencillos, panqueques por la mañana, arroz con huevo al mediodía.
Las tardes se llenaban de rompecabezas y videojuegos, y cada noche contaba a Santiago historias en voz baja antes de dormir, su nuevo ritual de renacimiento. Quedaba una preocupación constante: Nico. El chico vivía temporalmente en un refugio recomendado por Valeria. A pesar de haber sido el héroe silencioso de todo, él evitaba hablar de su importancia. Solo quería saber si Santiago estaba bien. Un día, mientras esperaban la salida de Santiago de la escuela, Martín le ofreció un helado a Nico. Se sentaron en un banco de la plaza en silencio hasta que Nico murmuró: «¿Crees que hay gente que nace para no tener a nadie?». Las palabras atravesaron a Martín. Respondió suavemente: «Hay quienes solo no han encontrado a alguien. Pero cuando lo encuentran, nunca lo dejan ir». Esa noche, Martín reflexionó sobre el valor y la lealtad de Nico. A la mañana siguiente, sin avisar, fue al refugio. Llevó una mochila con ropa nueva, zapatos adecuados y una carta escrita a mano. Habló con el director, luego llamó a Nico para dar un paseo. Frente a un campo de fútbol de tierra, le entregó la carta: «Léela luego, ¿vale?». Al día siguiente, un golpe suave en la puerta despertó a Martín. Santiago corrió a abrir y gritó con alegría: «Es Nico». El chico estaba allí, con la carta en mano y los ojos llenos de emoción. Con un nudo en la garganta, Martín asintió cuando Nico preguntó: «¿Es en serio? ¿Quieres que viva con nosotros?». Nico respondió con un abrazo profundo, el abrazo de quien nunca tuvo un hogar pero finalmente encontró uno. Los meses siguientes estuvieron llenos de adaptación y primeras veces. Nico se habituaba al silencio del cuarto propio y a la cama cómoda. Martín y Santiago lo integraron con naturalidad, el primero enseñando videojuegos, el segundo mostrando trucos con la cometa. Valeria se convirtió en amiga cercana, visitando los fines de semana con dulces y películas antiguas. El hogar, antes símbolo de estatus, se transformó en un refugio lleno de risas, desorden y afecto auténtico. Martín descubrió el placer de vivir sin prisas. Asistía a terapia, recogía a Santiago caminando desde la escuela y disfrutaba de tardes simples. Al ver a los niños jugando en el jardín con una manguera, recordó el incendio y las cicatrices emocionales. Comprendió que la tragedia había hecho por él lo que ninguna victoria empresarial pudo: devolverlo a sí mismo. Meses después, Nico recibió oficialmente el apellido Echeverría. Aunque la firma ante el juez fue formal, el momento más emotivo ocurrió en casa, cuando Martín sirvió 3 platos de lasaña, la favorita de Santiago, y dijo con voz entrecortada: «Esto es familia. Y ahora eres parte de ella para siempre». Nico guardó silencio, absorbiendo cada detalle antes de esbozar su característico medio sonrisa. Con el tiempo, el dolor dio paso a recuerdos más ligeros. Santiago recuperó el sueño tranquilo, Nico se destacó en la escuela y Martín redescubrió el placer de vivir día a día. Aquella casa dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en un verdadero hogar. Su historia trascendió como un relato contado entre amigos, susurrando: «¿Viste lo que ese hombre hizo por su hijo y por ese niño de la calle?». Martín nunca buscó reconocimiento, pero algo cambió en él para siempre. Financió proyectos sociales, fundó un instituto en honor a su madre y contrató a Valeria como directora de seguridad e investigaciones. Pero su mayor premio llegaba cada noche al ver a los 2 niños riendo en el sofá, discutiendo si los dinosaurios vencerían a los zombies. En una noche tranquila, mientras Nico dormía y Santiago postergaba el sueño con preguntas sobre el espacio, Martín se acostó junto a su hijo y susurró: «Me salvaste, hijo. Tú y Nico». El niño, medio dormido, respondió: «Nos salvamos juntos, papá». En ese instante, Martín supo que esa simple frase era la verdad más poderosa de su vida. A la mañana siguiente, mientras preparaba café con leche y tostaba pan con mantequilla, Martín observó a los 2 niños jugar en el jardín recién podado bajo la luz del sol. Comprendió que las tragedias no enseñan lecciones, sino que dejan huecos que debemos llenar con lo más humano que tenemos: el amor. Y en esa casa, ese nuevo hogar, el amor lo llenaba todo. Si te gustan relatos llenos de emoción, sorpresas y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente vídeo con más emociones fuertes.